días, estudiantes, espero que se encuentren muy bien. De nuevo les doy la bienvenida a su clase de química. Como todos los videos anteriores, les pido el favor de que traigan sus materiales de clase, que para esta ocasión son el cuaderno, sus esferos, sus colores, el libro de ciencias naturales y la tabla periódica. Si no los tienes listos aún, entonces pausa el video y trae estos materiales para empezar con la clase. Vamos a anotar los datos importantes de la clase, la fecha 11 de mayo del 2020, UTP 8, desempeño 2 y el tema son los ácidos. Vamos a empezar con una retroalimentación de la última actividad que les dejé. Entonces, básicamente ustedes tenían que formar los hidróxidos de cromo. Entonces, yo les dejaba en la última parte los estados de oxidación que tiene el cromo, que son 2, 3 y 6. Entonces, eso indica que el cromo formaría tres tipos de hidróxidos. Recuerden que los hidróxidos se forman con una reacción que sea entre el óxido básico, que sería oxígeno más metal, y agua. ¿Listo? Entonces esa reacción forma los hidróxidos. Entonces la primera reacción me quedaría de la siguiente manera. Entonces tengo este óxido. Algunos nombraron los óxidos, está bien, porque con eso también repasan, y otros pues solo nombraron los hidróxidos. Entonces, en este caso recuerden que como trabajamos con 2, 3 y 6, vamos a empezar con el menor estado de oxidación. Este menor estado de oxidación me forma este óxido. Entonces yo les decía, bueno, para la reacción, para saber qué me forma en la parte de acá, lo único que tengo que hacer es pasar primero el elemento metálico, luego pongo el OH, que es el grupo funcional de los hidróxidos, y por último, para saber qué números van acá abajo, pues debo establecer los estados de oxidación, que serían más 2, que es el estado de oxidación menor del cromo, y menos 1, que siempre va a ser el estado de oxidación del hidroxilo, que es el OH. Eso me daría pues 2 más 2 menos 1, pues me da 1 positivo, entonces recuerden que siempre nos tiene que dar 0. Cuando no nos da 0, pues hacemos lo que ya conocemos, que es la ley de espadas, bajar acá este estado de oxidación y bajar acá este estado de oxidación sin carga. ¿Listo? Eh, para, para, para este óxido, para este hidróxido, perdón, nos quedaría entonces la fórmula sistemática di, porque tengo dos, ¿cierto? Dos hidróxidos o dos hidroxilos, entonces dihidróxido, la palabra de y luego el elemento que es cromo. ¿Listo? En la stock pongo la palabra hidróxido, luego la palabra de, el nombre del elemento y entre paréntesis pongo el estado de oxidación con el que está trabajando el cromo, que en este caso es más 2. Y para la tradicional, recuerden que ustedes tienen una tablita que siempre les digo que la tengan presente. De hecho, para esta clase también la vamos a necesitar. Entonces, con la tabla de la nomenclatura tradicional, me dice que tenemos tres estados de oxidación y que el menor va a tener un prefijo que es hipo y un sufijo que es oso. Entonces pongo el nombre de la función, que en este caso la función es hidróxido, luego el prefijo que sería hipo, el nombre del elemento que es cromo y por último el sufijo que en este caso, como es el menor estado de oxidación, sería oso. ¿Listo? De esta manera nos queda. Vamos a ver ahora con el siguiente estado de oxidación, que sería más 3. Hago lo mismo. En este caso, fíjense que los estados de oxidación me quedan más 3 menos 1, eso me da 2. Por eso debo hacer lo que conocemos como ley de espadas, bajo este 1 acá, este 3 acá. Y me quedaría el nombre de la siguiente manera. Trihidróxido, porque tengo 3 OHs, de el elemento que es cromo. ¿Listo? La stock, hidróxido de cromo y entre paréntesis el estado de oxidación con el que trabaja el cromo en este caso, que es más 3, y la tradicional hidróxido cromoso. Entonces recuerden que el intermedio, cuando son tres estados de oxidación, es con el prefijo oso, con el sufijo oso, perdón. Y el último sería este hidróxido, entonces fíjense que acá, pues lo mismo, más 6 pasa acá y 1 acá,
Pues porque más 6 menos 1 me da 5, entonces tengo que hacer ley de espadas para que 6 por menos 1 me dé menos 6 y la resta de 6 menos 6 me dé 0 para saber que el compuesto esté estable. En este caso pues sería hexahidróxido porque tenemos 6 hidroxilos y en el nombre del elemento pues de cromo. Hidróxido de cromo en la stock 6 porque el cromo está trabajando con estado de oxidación 6 y el último hidróxido crómico porque es el estado de oxidación mayor. ¿Listo? Entonces, para esto recuerden que ustedes debían tener su tabla de nomenclatura tradicional y pues los prefijos griegos para la sistemática y ya. Entonces, esa era su actividad. Debían también buscar los usos de esos hidróxidos. Ustedes mandaron unos que están muy bien, que son, la mayoría son pigmentos para maquillaje, fabricación de maquillaje, ¿sí? Para la fabricación de esmaltes. Entonces, pues, eso es básicamente la actividad que ustedes tenían que hacer. Hoy vamos a hablar eh, de una función inorgánica específica que son los ácidos. ¿Listo? Nosotros ya vimos los hidróxidos, los óxidos y hoy vamos a ver los ácidos. ¿Listo? Entonces, recuerden que los ácidos tienen un grupo funcional y el grupo funcional es H más 1. Recuerden que el grupo funcional es ese átomo, esos átomos que nos van a permitir identificar esa sustancia como una función inorgánica. En este caso, pues el hidrógeno más 1 me va a indicar que estamos hablando de un ácido. Los ácidos se pueden clasificar en dos tipos, hidrácidos o ácidos oxácidos. Entonces, cuando hablamos de los ácidos hidrácidos, hablamos de compuestos binarios. Ya habíamos hablado que los compuestos binarios son aquellos que están formados por dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Los elementos son claramente el hidrógeno, o sea, el H más 1, y en este caso, ese hidrógeno más 1 va a ir acompañado de un no metal. ¿Listo? Para el caso de los ácidos hidráceos. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Entonces, fíjense que cómo yo reconozco o cómo clasifico esto como un ácido, porque tiene hidrógeno al comienzo y además está acompañado por cloro, que es un no metal. Entonces, ahí yo diría, ah, bueno, esto es un ácido hidrácido. Es binario. Binario es que está formado por dos elementos. ¿Listo? Entre ellos, específicamente, tiene que estar el hidrógeno. Ahora vamos con los ácidos oxácidos. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios y los ternarios significa que están conformados por tres elementos. Esos tres elementos son, el primero tiene que ser hidrógeno, el segundo tiene que ser un no metal y el tercero tiene que ser oxígeno. Por eso se llama oxácidos. Oxa, que me indica que además de tener hidrógeno y no metal, tiene oxígeno. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos el ácido sulfúrico. Entonces, fijémonos que como yo identifico que es un ácido oxácido porque tiene hidrógeno, un no metal y oxígeno. ¿Listo? Entonces, esto o este compuesto está clasificado como un ácido oxácido. Vamos a empezar con los ácidos hidrácidos. Entonces, para esto recuerden que, bueno, están formados por dos elementos, hidrógeno y un no metal. Ese no metal puede ser un elemento del grupo 7A de la tabla periódica o un elemento del grupo 6A de la tabla periódica. Si es del 7A, recuerden que ese elemento siempre va a trabajar con estado de oxidación -1. ¿Listo? Si es del grupo 6A, recuerden que en este caso el elemento va a trabajar con estado de oxidación -2. De esa forma, les pongo acá un ejemplo de un ácido hidrácido con un elemento del grupo 7. Ese elemento del grupo 7 que pongo acá es flúor. Entonces, él tiene más estados de oxidación, no, solo tiene -1, +1, -1, pero en este caso va a ser -1. ¿Listo? Y el azufre, que si está en el grupo 6A, pues él sí tiene 2, 4, 6, pero en este caso, para formar un ácido hidrácido siempre va a trabajar con -2.
Entonces, ¿por qué? Para que en la resta de los estados de oxidación ese compuesto sea estable. Entonces, más 1, que es del hidrógeno, que ya vimos que es el grupo funcional, que siempre va a tener ese estado de oxidación, y el flúor, que en este caso es menos 1. Entonces, más 1 menos 1 me da 0. ¿Listo? Ahora en este caso sería menos 2, que tendría el azufre, y como el hidrógeno tiene más 1, pues ahí lo que haría pues es el común, que ya ustedes lo saben, que es hacer ley de espadas, bajo este 2 acá y este 1 acá. Por eso la fórmula de este me queda H2S. Vamos a hablar de cómo se forman y cómo se nombran los ácidos hidrácidos. En este caso vamos a trabajar solo dos nomenclaturas, la tradicional y la sistemática. Para la nomenclatura tradicional vamos a usar esta fórmula. Recuerden que ustedes deben copiar las fórmulas para cuando vayan a nombrar los ácidos no se vayan a equivocar o vayan a combinar las fórmulas tanto de la tradicional como de la sistemática. Entonces copien esta fórmula que es tradicional. Entonces primero pongo la palabra ácido, luego el nombre del elemento y por último la palabra hídrico. ¿Listo? Fíjense que en este caso, en los ácidos hidrácidos no vamos a utilizar la tabla que hemos utilizado en las otras funciones inorgánicas. En este caso, la terminación siempre va a ser hídrico. ¿Listo? Y en la sistemática, pues vamos a poner, también va a cambiar acá para los ácidos hidrácidos y es el nombre del elemento, la terminación uro, la palabra de, el prefijo griego que se trabaja en la sistemática, que son ditri, penta, hexa, ¿sí? Y por último, la palabra hidrógeno. Por ejemplo, entonces, ¿cómo se van a formar? Entonces tengo hidrógeno gaseoso. Recuerden que siempre las moléculas que están en estado gaseoso las encontramos de forma diatómica, como el H2, el F2, el M2, ¿sí? Entonces, hidrógeno gaseoso más el no metal también en estado gaseoso, como lo represento de forma diatómica, o sea, dos átomos. Y lo único que tengo que hacer es pasar primero el hidrógeno, que es el grupo funcional, y después el elemento no metálico. En este caso, la fórmula o lo que me formaría esta reacción sería HF. ¿Cómo lo identifico como un ácido hidrácido? Porque es binario, solo tiene dos elementos, uno de ellos es hidrógeno y el otro es un no metal. Recuerden que el flúor es un no metal del grupo 7 y que por eso va a trabajar con estado de oxidación menos 1. ¿Listo? Vamos a nombrarlos en la tradicional y en la sistemática. Entonces, en la tradicional sería primero ácido, luego el nombre del elemento, ya sabemos que la F, el nombre de ese elemento es flúor, y luego la terminación hídrico. Eso quiere decir que la nomenclatura tradicional para este ácido sería ácido fluorhídrico. ¿Listo? Ácido fluorhídrico. Así se llamaría este ácido en la nomenclatura tradicional. En la sistemática, entonces miremos el elemento que es flúor, la terminación uro, entonces sería fluoruro de prefijo si tiene el hidrógeno, pero como solo tiene un átomo, en este caso pues no ponemos nada, entonces fluoruro de hidrógeno. Entonces, flúor por el nombre del elemento, el sufijo uro, fluoruro, de hidrógeno. ¿Listo? Vamos a ver. Bueno, acá les voy a comentar un poco para qué se utiliza ese ácido. Ese ácido, bueno, primero recordarles que es una sustancia bastante corrosiva, entonces puede generar quemaduras de alto grado en nuestra piel y también puede corroer pues diferentes tipos de materiales. Es utilizado para la fabricación de vidrios, ¿listo? O cristales. Vamos a hablar ahora de este otro ácido. Entonces, primero, recuerden que es el hidrógeno gaseoso, entonces H2 más el no metal en estado gaseoso, que sería en este caso azufre, entonces S2, y eso que me forma, entonces primero paso el hidrógeno y después paso el no metal. Recuerden que el azufre, como está en el grupo 6, va a trabajar con estado de oxidación menos 2. ¿Listo? Entonces, esto no me da 0. Tengo que hacer ley de espadas, por eso la fórmula me queda H2S.
y lo vamos a nombrar en las nomenclaturas. En la tradicional sería ácido, el nombre del elemento. Acá recuerden que sí tenemos que tener, en todas las tradicionales tenemos que tener en cuenta las excepciones. El azufre no lo nombro como azufre, sino como sulfo. ¿Listo? Entonces en este caso sería ácido sulfídrico. ¿Listo? Recuerden que el azufre tiene excepción, entonces por eso es ácido sulf y la terminación hídrico. ¿Listo? En la sistemática sería el elemento que es, bueno, acá también sería como una excepción, no nombrarlo azufruro, sino sulfuro, de el prefijo de la cantidad de hidrógenos que hay, entonces como hay dos, pues será di, y la palabra hidrógeno. Entonces este se llamaría sulfuro de dihidrógeno. Entonces, ese sulfuro de dihidrógeno, pues está presente o es un gas que tiene como, o se reconoce por el olor a huevo podrido. Entonces, digamos, hay aguas residuales en donde se da la descomposición microbiana sin presencia de oxígeno y eso hace que se genere ese olor muy característico, ¿listo? Siempre en las descomposiciones. Entonces, siempre podríamos decir, en lugar de huele a huevo podrido, decir huele a ácido sulfídrico, ¿listo? Vamos a hablar ahora de los ácidos oxácidos. Anteriormente les dije que se nombraban de esa forma o se caracterizan por tener oxígeno. Oxa me está indicando que además de tener hidrógeno y no metal, tiene un tercer elemento porque es ternario y ese tercer elemento es el oxígeno. ¿Listo? En la nomenclatura tradicional solo los vamos a nombrar solo en esa nomenclatura porque pues las TOC y la sistemática no son tan comunes y creo que pues es importante que tengamos claridad en la que es la principal, que en este caso es la tradicional. ¿Listo? Entonces para acá vamos a ver cómo se forma. Necesito para la formación de los ácidos oxácidos un óxido, pero en este caso va a ser un óxido ácido. Recuerden que los óxidos ácidos tienen en su estructura o en su fórmula un no metal y oxígeno. ¿Listo? Y ese óxido ácido se va a combinar con agua. Fíjense que en la clase anterior vimos los hidróxidos. Los hidróxidos se forman por óxido básico, o sea, metal y oxígeno, y en la combinación con agua. En este caso vamos a trabajar los ácidos, o sea, todas las combinaciones con no metal y oxígeno. ¿Listo? Entonces tenemos el óxido ácido, que en este caso es dióxido de carbono, o también se puede llamar en la tradicional óxido carbónico más agua. ¿Cómo hago para escribir esta fórmula o saber cómo me da de resultado estas dos combinaciones? ¿Qué debo hacer? Pasar la cantidad de hidrógenos primero, porque recuerden que como es un ácido, siempre va a tener de primeras el hidrógeno. Paso la cantidad de hidrógenos que hay acá, en este caso sería H2, entonces pongo H2, luego va el no metal que sería el carbono, como solo hay uno, pues pongo C, y por último la cantidad de oxígenos. Entonces acá tengo 2 más 1 me daría 3 oxígenos. De esta forma conformo el ácido oxácido. Entonces voy a ubicar los estados de oxidación. Me daría, recuerden que siempre el oxígeno trabaja con -2 y el hidrógeno trabaja con +1. Entonces lo que hago es 3 por -2, eso me da -6. Y tengo este 2 por 1, me da +2. Eso quiere decir que el carbono debe trabajar con un estado de oxidación positivo para que la suma de estos dos, al restarlo con este -6, me dé 0. ¿Qué puedo hacer? Hay una forma fácil y es 3 por 2 -6. Y a eso le resto 2 por 1, 2. Entonces hago acá 6 menos 2 y eso me da 4, que es este estado de oxidación. Obviamente tenemos que corroborar en la tabla periódica y ustedes saben que efectivamente el carbono tiene dos estados de oxidación que son 2 y 4. Eso quiere decir que en este caso está trabajando con el estado de oxidación mayor. Si vamos a nuestra tabla, en este caso los ácidos oxácidos sí necesitamos de esta tabla.
de la tabla de la nomenclatura tradicional y me dice que para nombrarlo necesitaría la palabra ácido, luego el prefijo si tiene, luego el nombre del elemento y por último el sufijo. Pero vamos a mirar y cuando tiene dos estados de oxidación, si trabaja con el mayor, tiene un sufijo que es ico. O sea, acá no vamos a poner prefijo. Eso quiere decir que este ácido se denomina ácido, el nombre del elemento que es carbono y la terminación ico. O sea, ácido carbónico. ¿Listo? ¿Dónde encontramos esto? En las bebidas gaseosas. Es un ingrediente de cualquier tipo de gaseosa que ustedes consuman. Y esa es la forma en la que se van a generar y la forma en la que la vamos a nombrar. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, tenemos este óxido ácido porque está formado por un no metal que es cloro y oxígeno, que se llama óxido perclórico. Se combina con agua y ya les expliqué cómo vamos a hacer la fórmula. Miro, H2, pongo H2. Luego el no metal que es cloro, entonces cloro 2, lo paso acá. Y luego la cantidad de oxígenos. 7 más 1, eso me da 8 oxígenos. Yo les había explicado anteriormente que si esos números que indican la cantidad de átomos son pares, si puedo simplificar, lo hago. En este caso simplifico 2, 2 y mitad de 8. Entonces mitad de 2 me da 1, mitad de 2 me da 1 y mitad de 8 me da 4. Me quedaría de esta forma la fórmula real del ácido que se da entre este óxido perclórico y el agua. Para ver o establecer los estados de oxidación, entonces, como les expliqué anteriormente, ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y que el hidrógeno trabaja con +1. Entonces, 4 menos 2 me da -8. Para poder establecer el estado de oxidación del cloro, lo que hago es 8 menos 1, eso me da 7. Y efectivamente, pues ustedes van a su tabla periódica y el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Entonces, ¿cómo hago para nombrar? Fíjense que como tiene 4 estados de oxidación, tengo que mirar, pues, cuáles son esos estados. Ya dijimos que el menor sería 1, el intermedio sería 3, el intermedio mayor sería 5 y el mayor sería el 7, que es el que vamos a utilizar en este compuesto. Esto me indica que hay un prefijo que es per y un sufijo que es ico. Entonces, esto se llamaría ácido, el prefijo que es per, el nombre del elemento que es cloro y el sufijo que sería ico. Entonces, este se llama ácido perclórico. Es utilizado gracias a su propiedad explosiva, es utilizado en productos como balas y propulsores y explosivos como los que vemos acá en la imagen. ¿Listo? Bueno, terminamos nuestra explicación por el día de hoy. Espero que haya sido muy clara para todos ustedes, que hayan entendido. Es muy, muy sencillo como se dieron cuenta. Como siempre, les voy a dejar una actividad chiquita para que la entreguen antes del próximo lunes, teniendo en cuenta pues el horario de clase. El primero es escribe cómo se nombran los siguientes ácidos según las nomenclaturas que les expliqué. Entonces, para los ácidos hidrácidos, la tradicional es la sistemática, y pero para los ácidos oxácidos solo la tradicional. Los van a clasificar si son ácidos hidrácidos o ácidos oxácidos. Y por último van a elegir un ácido hidrácido de estos que están acá y un ácido oxácido, o sea, un ácido hidrácido y un ácido oxácido. Y van a buscar el uso, la aplicación, en donde lo encontramos. ¿Listo? Esto lo vamos a enviar por Google Classroom, ya sería nuestra última actividad que enviamos por allí, porque pues ustedes van a tener hoy eh, un video donde les van a explicar la nueva función de FIDIAS, que es la función de tareas, y por allí vamos a empezar a trabajar las actividades de la otra semana. ¿Listo? Entonces, esta la voy a poner por Google Classroom, me la envían por ahí, y ya la próxima semana empezamos a trabajar con el botón de tareas de FIDIAS. ¿Listo?
Les agradezco ver el video, que hayan estado muy atentos, que hayan eh, pues copiado sus apuntes y que realizan la actividad. ¿Listo? Entonces, cualquier pregunta por videos, por Google Classroom, yo les voy a estar respondiendo. Espero que se estén cuidando, les mando un abrazo fuerte. Chao.